Cuando hay una iglesia que canta y que canta con entendimiento y con inteligencia, hay esperanza y se siente la gracia y la presencia del Señor. Y yo que estoy aquí al frente y tengo la oportunidad de estar de frente a sus voces, hoy se escuchaba vibrante la voz de la iglesia, como una sola voz cantándole al Señor. Bendito el nombre del Señor. En esas oraciones que mencionábamos y las personas recordamos a la hermana Carmen Albelo, también recién operada y en proceso de recuperación. Así que oramos por ella y por Elba, que sigue también recuperándose de su operación. En un día como hoy, en el año 1948, nació un hombre que con su palabra y acciones impactó a un pueblo entero y trastocó también la conciencia de toda la humanidad. Nació con ciertos privilegios económicos y logró hacerse abogado en una universidad de Inglaterra. Pero al tomar conciencia del trato injusto que recibía su gente, se despojó de todos sus privilegios y consagró su voluntad y su vida al servicio de su nación y de su pueblo. Luego de lograr la independencia de su país a través de la no violencia, abogó por la convivencia pacífica entre religiones distintas, principalmente entre hindúes y musulmanes. Y extrañamente fue asesinado por un extremista religioso que no soportó su discurso de paz y de sana convivencia. Un día como hoy, en el 1948, nació Mahatma, alma grande, Gandhi, 2 de octubre de 1948. Una de esas vidas que me parece que Dios envía al mundo para estremecer la conciencia de la humanidad. Y la historia de Gandhi lamentablemente contrasta con otras historias que hemos escuchado y leído en la prensa local e internacional. Historias que han salido a la luz pública de personas que se han aprovechado de sus privilegios, de sus posiciones. Principalmente se han aprovechado de ellos como medios de ganancia y para acelerar ese ascenso, esa escalera hacia arriba, a mayor prestigio, a mayor poder y a mayores privilegios. El oportunismo, el engaño y la corrupción reflejan estilos y maneras de actuar que afectan la sana administración de la vida y de los recursos a nuestra disposición. Son muchos y muchas los que quieren ascender hacia el éxito y hacia la prosperidad. Y hasta han metido a Dios en el asunto de la prosperidad. Y déjeme decirle en esta mañana, hermanos y hermanas, esto es un antimodelo. Es la negación de lo que debería ser una mayordomía responsable y eficaz.
Yo creo en la superación. Yo creo que la gente debe de trabajar y hay que trabajar. Y yo creo que en la medida en que la gente trabaja y que se esfuerza, tiene derecho a disfrutar del beneficio de su esfuerzo y de su trabajo. Yo creo en el estudio y en la superación, en los grados doctorales y postdoctorales, en los grados académicos, vocacionales que se puedan hacer para adelantar la vida. Yo creo en la superación, no me malentienda. Y creo que eso es sumamente importante para darle calidad de vida al país y a las personas. Pero no podemos despegar nuestros pies de la tierra. No podemos despegar nuestros pies de la realidad. Y por eso Facundo Cabral diría de esta forma: vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Y me parece que tenemos que mantener nuestros pies sobre la verdad. Y que la vida no se puede desarrollar enajenada y desligada de la verdad. La verdad que está presente en nuestra realidad, la verdad que es innegable frente a nosotros. Y desde la perspectiva de la fe cristiana, hermanos y hermanas, no podemos despegar nuestros pies ni nuestra cabeza de la palabra de Dios, que es fundamento, que es luz y que nos mantiene conectados a la verdad. No podemos despegar nuestros pies y nuestra cabeza de ese fundamento. A mí me gusta el modelo de Jesús. A mí me gusta Jesús. Por eso soy pastor. Porque Jesús en su testimonio me sedujo. Porque Jesús en sus acciones y en su vida me voló la cabeza. Porque Jesús con su vida ciertamente plantea otra cosa, muy diferente a aquello que vemos manifestarse muchas veces en nuestra vida diaria y de país. Porque Jesús refleja otros valores, porque Jesús refleja otra ética de vida, otro enfoque hacia la vida que debería de guiar nuestra propia vida, principalmente de aquellos y aquellas que confesamos nuestra fe en Jesús, el Cristo. Y hemos dicho en esta mañana que es el Señor de la vida, el Señor de la historia, el Señor de la iglesia. Y así lo creemos y así lo afirmamos. Pero de Jesús dice la palabra de Dios algo muy diferente a lo que les acabo de plantear, porque resulta ser que Jesús estaba en altura y resulta ser que Jesús estaba con Dios. En otras palabras, que en términos de su posición existencial, Jesús estaba en la cima, y en la cima con todos los privilegios, y en la cima con todos los derechos, y en la cima con todo el poder, y en la cima con toda la gloria, y en la cima con toda la fuerza sobre todo lo creado. Y en la acción de Jesús que describe el texto bíblico, hermanos y hermanas, hay algunos elementos importantes para nosotros recuperar lo que debería ser una visión más saludable, más cristiana de la mayordomía y de la administración de los recursos de nuestra vida. Dice Filipenses capítulo 2, que en toda esa gloria, estando Jesús en la cima, que en todo ese poder y privilegio del cual disfrutaba en ese espacio, en ese lugar, dice que no se aferró a eso, que no se amarró a eso,
que no tomó eso como una excusa, que no tomó eso como una razón para no tomar una decisión fundamental e importante. En otras palabras, que Jesús no se aferró al lugar donde estaba y al privilegio que le concedía el lugar donde estaba, sino que dice que se despojó. La primera cosa importante para uno poder ejercer una mayordomía eficaz es uno tener un sentido de libertad frente a la vida. Lo que manifiesta que Jesús se haya despojado es un acto de libertad plena y absoluta. Lo que manifiesta que Jesús haya decidido bajar desde ese lugar de privilegio, lo que refleja un acto de libertad, de su voluntad frente a las circunstancias. En otras palabras, que no estaba amarrado a la posición, el privilegio, sino que estando vinculado a ella, tomó la decisión de separarse de ella para poder actuar libre y voluntariamente en favor y en otra dirección con su vida. Necesitamos nosotros tener ese elemento de libertad frente a la vida. Pero resulta ser que estamos amarrados. Resulta ser que estamos aferrados. Y a veces estamos aferrados a lo bueno y a veces estamos aferrados a lo negativo. Pero lo cierto es que muchas veces no podemos actuar libre y voluntariamente porque estamos aferrados. Aferrados a nuestras posiciones o posesiones, aferrados a nuestras relaciones de matrimonio, de pareja, de familia, aferrados a nuestros hijos e hijas, aferrados a nuestros sufrimientos y dolores, aferrados a nuestros corajes, aferrados a nuestras angustias. En otras palabras, que por todos lados nuestra vida está amarrada y limitada. Y que en el momento de tomar la decisión de querer dar, que es lo que Jesús hace, sentimos que nuestro dar está limitado por todos los amarres y todas las limitaciones que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, el primer paso para una mayordomía eficaz, es tener un sentido pleno de libertad. Y ese usted ya lo tiene porque Cristo nos ha hecho libres. Usted lo tiene porque la cadena más grande, dice el texto bíblico, que era la cadena de la muerte y del pecado, ya Jesús la rompió. Y la rompió para que pudiésemos nosotros actuar y caminar en esa experiencia de libertad. La rompió para que pudiéramos funcionar con libertad de conciencia, de criterio y de corazón. La rompió para que pudiéramos vivir a plenitud en ese estilo y en esa ética de Jesús y del reino de Dios. Por lo tanto, no se trata aquí de buscar la libertad. Si usted ha accedido en su fe al Señor, ya usted la tiene. Es un asunto de comenzar a ponerla por obra. Es un asunto de comenzar a desprendernos de aquellas cosas a las cuales nos hemos aferrado. Y es un asunto de actuar en plena libertad ante Dios. Y la buena mayordomía requiere un acto de libertad. Porque el que está amarrado no puede dar. El que está aferrado no puede dar. Pero el que es libre de su propia voluntad, nace y sale el deseo de dar y de entregar. Y Jesús manifestó esa experiencia de libertad. Lo otro importante que dice el texto bíblico acerca de Jesús y de este modelo de Jesús es que dice que Jesús se humilló. No fue que lo humillaron, fue que se humilló. En otras palabras, que de esa experiencia de libertad, Él
tomó la decisión de humillarse. Él tomó la decisión de someterse. Él tomó la decisión de entregarse. Él tomó la decisión de darse. De ponerse desde la altura a ponerse en un plano menor. Y muchas veces nosotros hemos asociado el concepto de humillación como ese concepto de ponernos por debajo de los demás para que los demás nos pasen por encima. Y hemos entendido el concepto de la humillación como aceptar el maltrato que otra gente nos pueda dar, porque es que como somos así tan humildes. O hemos entendido el concepto de la humillación como eso de mantenernos y declararnos siempre como gusanos y trapos inservibles. Pero esa no es la humillación de la que habla ahí el texto bíblico. Porque esta es una humillación que viene como resultado de la libertad y de la decisión libre y voluntaria de Jesús de dar su vida. Y es una humillación que tiene como fundamento la claridad, la dignidad, la autoestima y la salud emocional y espiritual correcta para poderse someter a lo que Jesús se sometió. Por lo tanto, no es una humillación a la que las circunstancias lo sometieron, sino una que Él escogió libre y voluntariamente. Es muy diferente. Porque hay gente que están supuestamente humillados, pero es porque tienen 20 problemas y la vida los tiene cabizbajos y los tiene llorando frente a esas circunstancias. Pero ese no es el caso de Jesús. Y de esa humillación por las circunstancias y los dolores y los sufrimientos, de esa todo el tiempo estamos experimentando y la vivimos. Y sentimos que de alguna manera las realidades de la vida nos han puesto en ese estado. Pero de esa otra de la que manifiesta Jesús, que es la que se da libre y voluntariamente, donde yo decido vivir de esa forma, donde yo decido bajar mi vida ante los demás y ante la realidad, donde yo decido reconocer que por la causa del proyecto de Dios y de la agenda de Dios, yo he de vivir una vida más abajo, pero con dignidad, pero con sentido de autoestima saludable, pero con una visión correcta de mí mismo y del camino hacia el cual yo he elegido caminar. Eso es otra cosa. Y a esa humillación nos llama el Señor. A esa decisión voluntaria nos llama el Señor. Y cuando uno está en esa posición por voluntad, por decisión y por respuesta a la gracia de Dios, al proyecto de Dios, uno está en una mejor posición para dar, en una mejor posición para reconocer, para servir, para ofrecer, para entregar la vida y lo que con la vida se tiene hacia los demás. Pero el que vive con pena y lamentándose siempre siente que no tiene nada que ofrecer. El que vive en la otra humillación siempre se está quejando de su realidad y de su situación y de sus circunstancias y siempre vive en una pobreza espiritual y emocional en la que siente que no tiene nunca nada que dar y nada que ofrecer. En la humillación de Jesús, esa humillación se convierte en una ofrenda hacia la vida. Se convierte en una ofrenda hacia la causa del reino de Dios. Se convierte la vida en un don que se abre libremente hacia los demás y que da siempre la posibilidad para dar, para ofrecer y para entregar. Y por eso los evangelios no relatan que Jesús se estuviera quejando de su realidad, porque Él escogió la vida que vivió. Y la escogió por amor como fundamento de sus acciones,
por amor como fundamento de su ética, por amor como fundamento de su pensamiento. Y ese amor de Dios manifestado en él es lo que le daba y le sumaba riqueza a su experiencia de vida. Así que un acto de libertad, un acto de humillación, un acto de servicio. Dice el texto también que se hizo esclavo. ¿Usted puede entender una cosa como esa? Porque la gente que buscaron en África y los montaron en los barcos, no les preguntaron si querían ser esclavos, ¿verdad que no? Y en los relatos de la conquista, cuando llegaron a las Américas, no le preguntaron a los taínos y a otros indios si querían ayudar en el trabajo forzoso, ¿verdad que no les preguntaron? O sea, que ellos no les escogieron. Fue una realidad impuesta. Pero dice Filipenses número 2 que él se hizo esclavo. En otras palabras, que puso su vida incondicionalmente al servicio del reino de Dios. Eso es lo que significa. Que puso su vida incondicionalmente al servicio del proyecto, del reino y del propósito de Dios. Usted sabe lo que es eso. Poner su vida incondicionalmente al servicio de Dios. Y recuerde que Filipenses lo que está diciendo a la comunidad de fe es que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Así que esto no es un asunto para Jesús. Esto es un modelo para nosotros. Porque Él está diciendo que en ustedes haya este mismo sentir que hubo en Cristo. Que no solamente debemos tener la mente de Cristo, sino también los sentimientos, la voluntad de Cristo. Para vivir conforme a su voluntad y a su llamado. Y Dios necesita gente que se ponga incondicionalmente al servicio de su reino. Necesitamos más esclavos del amor y de la justicia, más esclavos de los sueños de Dios, más esclavos de la voluntad y del propósito de Dios, más gente dispuesta a someter su voluntad a la voluntad y a la agenda de Dios Padre y de Dios Hijo y del proyecto del reino de Dios. Y eso quiere decir que todos los recursos de la vida, todos los recursos de la vida están ofrecidos con ese propósito. Todos los recursos de la vida de Jesús en esa declaración están puestos al servicio del reino. Por eso cuando le preguntaban que a dónde vivía, él decía, yo no tengo casa. Y decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque literalmente todo su tiempo, toda su inteligencia, todas sus capacidades, sus recursos estaban puestos al servicio del reino de Dios. Y puestos al servicio del beneficio de otros. Y ese es el modelo de mayordomía que a nosotros nos debe de guiar como iglesia. Hay gente que duda mucho del concepto del diezmo en el Antiguo Testamento. Y hay argumentos para hablar en contra del diezmo, ¿verdad? Hay mucha gente que los tiene, mucha gente que dice que eso es del Antiguo Testamento, eso es de la vieja ley, y pienso que son justificaciones para a fin de cuentas no dar. Pero yo le quiero dar una noticia en esta mañana. En el Nuevo Testamento no habla del diezmo. En el Nuevo Testamento es toda la vida. Mejor era el otro, ¿verdad? Que era 10%. En el Nuevo Testamento es
toda la vida entregada y consagrada a Dios como ofrenda vivo, sacrificio vivo, dice Romanos capítulo 12. Es el 100% de todo. Porque Jesús en ese modelo ahí, de ese himno cristológico de Filipenses, no se reserva nada para sí. Entrega la totalidad de su vida por la causa del reino, por el beneficio del reino. Y espera también que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El pasaje entonces cierra diciendo que por causa de esa decisión libre, de esa humillación, de esa entrega plena de sus recursos a la causa del reino, termina el texto bíblico diciendo que Dios le exaltó. Ese es otro camino distinto a la gloria. Todos queremos ir a la gloria. Todos queremos estar en la cúspide. Pero si la verdad es que si aparecen unos atajos en la vida, si de momento no hay que pasar tanto trabajo ni ser tan sacrificado, sería bueno, ¿verdad que sí? Y hay gente que vive buscando los atajos a la gloria, los shortcuts. No hay caminos cortos ni fáciles a la gloria. Y para que la gente lo tuviera más claro, Jesús dijo: entrad por la puerta angosta, porque ancho es el camino que conduce a la muerte. La exaltación y la glorificación de Jesús son el resultado de su libertad, el resultado de su humillación, el resultado de su vida puesta al servicio del reino. Y dice que Dios lo exaltó. Y termina el pasaje diciendo esa declaración para que toda rodilla se doble ante Él y declare que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el camino a esa plenitud de vida es la libertad, es el sacrificio, es el esfuerzo, es el trabajo, es la entrega, es el vaciamiento, es soltar aquello de lo cual nos aferramos, es entrar en una experiencia de plena libertad, de entrega de nuestra vida y de todo lo que somos a Dios y a la causa de Dios y de su reino. Y es en ese camino que nos asegurará un ascenso ante la mirada, ante la presencia de Dios y de la vida también. Y termino diciendo que conocí al reverendo Moisés Ramos cuando yo era muy joven, más joven de lo que soy. Soy joven todavía. Y Moisés fue toda su vida una figura controversial, porque decía lo que tenía que decir a quien se lo tenía que decir. Y Moisés fue un independentista de clavo pasado toda su vida, y eso lo saben aquí todos ustedes, y lo sabía toda la iglesia a través de toda su vida. Creía en la independencia de Puerto Rico. Y a Moisés le tocó vivir los momentos terribles y difíciles de la historia de la iglesia nuestra y de muchas iglesias, donde por sus creencias y por las cosas que afirmaban fue golpeado. Moisés fue golpeado duramente, injustamente. Sin embargo, había un sentido de respeto por la vida de él, porque entre todas las cosas era un hombre íntegro y un hombre de testimonio.
Y pienso en la figura de Moisés porque pienso que Moisés de alguna manera asumió ese modelo ético del que habla Filipenses capítulo 2. Moisés iba a una tienda que vendían instrumentos musicales para que le fiaran un piano y una guitarra. Y yo no estoy seguro si después llegó a pagar el piano y la guitarra, pero iba a la tienda porque conocía gente. Y regresaba al barrio con el piano y con la guitarra, y la guitarra se la regalaba a un muchacho que le estaba interesado en aprender guitarra, y el piano se lo regalaba a un vecino, que resulta ser que el que tenía estaba viejo, se dañó, y él se lo regalaba. Moisés sacaba el dinero del sueldo, de su trabajo, de su bolsillo, y se lo entregaba a los deambulantes en Río Piedras. Todo el que le pidiera lo que él tuviera en su bolsillo se lo daba. Y yo no estoy exagerando con lo que estoy diciendo, así es literalmente. A lo que voy con el punto es el siguiente. Cuando Moisés murió, pusieron su cuerpo en la iglesia de Discípulos de Cristo en Paros, Candelaria. Y yo vi la cantidad de personas que llegaron allí. Entre ellos el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, Tazo Zenón de Vieques, por mencionar algunas figuras de las así públicas. Allí habían PNP, habían populares, habían independentistas, afiliados y no afiliados, habían gialengos, habían de todo, aparte de la iglesia que estaba allí presente. Y yo estando allí pensé en mi corazón, en mi mente, dije: Moisés, el Dios a quien tú le serviste, te ha elevado a la gloria. Ante el homenaje, el reconocimiento de un pueblo que, aunque no estuvieron de acuerdo con él, reconocieron que había un hombre que caminó en las huellas del Señor y del Maestro. Y me parece que ese debería ser el sentir que haya en nosotros, que estemos en la disposición de vaciarnos para consagrar y ofrecer nuestra vida al Señor, al amor, a la paz, a la justicia y a la causa del reino de Dios. Que haya en ustedes y en mí ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Oremos. Gracias te damos, Señor, por haberte vaciado de tu gloria y haberte hecho uno de nosotros, por haber iluminado nuestra vida y darnos un nuevo modelo para vivir, por darnos esperanza y vida, Señor. Ayúdanos a asumir y a vivir la libertad con la cual tú nos has hecho libres, para que en libertad también podamos entregar y ofrecer nuestra vida, toda nuestra vida en consagración a ti. Ayúdanos a librarnos de los amarres, de las ataduras, de las esclavitudes, Señor, que nos limitan y nos detienen. Y ayúdanos a ponernos, Señor, en pleno ofrecimiento delante de ti. Que haya en nosotros, Señor, ese sentir que hubo también en ti. Y que nos permitas también, a través del esfuerzo, de la entrega, del trabajo y del servicio, alcanzar la cúspide de tu gloria y de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.